Bien, yo soy Pablo Gustavo Ferreira y me han distinguido por la elección de la diplomatura. La idea es comenzar un recorrido por la Constitución, el sistema de la Constitución Federal y el derecho constitucional. Quiero que arreglemos algunas cosas entre nosotros, así, digamos, protocolares, para ver cómo nos vamos a mover en el sitio de los materiales y después específicamente nos vamos a poner a trabajar. Me gustaría saber, en dos palabras, el origen de cada uno de ustedes. Yo fui alumno de la Facultad de Derecho, hoy soy profesor de la Facultad de Derecho y todo lo que hago es en la Facultad de Derecho. Empezando con el amigo. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Pablo Caballero. Yo me dedico principalmente a investigaciones en temas ambientales y por excepción en temas sociales. Y también publico generalmente en internet. Ah, qué bien. Tengo 64 blogs. Ah, qué bien. Sí, soy abogada, tengo algunos posgrados, soy profesora de la UBA. ¿Con quién está? Y también en derecho del trabajo. El texto con el que vamos a trabajar en la reunión de hoy y la que tenemos pendiente por inundación de la semana pasada es un texto que se ha publicado en la revista Contextos. Ustedes deben conocer, creo que todos la deben tener. ¿Todos conocen Contextos? No. ¿Quién no conoce Contextos? No, ¿quién no conoce Contextos? Bien, Contextos es una publicación del seminario que dirijo yo, absolutamente gratuita, completamente gratuita. Solamente tienen que escribir con Defensoría del Pueblo Contextos. Se ha publicado hasta ahora el número 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Los 4 primeros números han sido digitalizados por el sitio virtual más importante que hay en este momento en Iberoamérica, que es por la Instituto de Investigaciones Jurídicas de UNAM. O sea que lo pueden ubicar en el site de la Defensoría o en el site de UNAM. El texto con el que vamos a trabajar se llama Sobre la Constitución, Conceptos, Composición y Mecanismos. Ha sido publicado en el número 3 de la revista Contextos. Pero con este asunto de las novedades que existen, el hecho de ser catedrático en la Facultad de Derecho a mí me posibilita, me da la oportunidad de tener un lugar en el portal académico de la facultad. Entonces, ¿qué sucede? Yo en el portal académico actualizo constantemente el propio texto. Entonces lo voy sacando cuatrimestre sobre cuatrimestre. Entonces, el que quiera leer sobre la Constitución desactualizado, lo puede leer en Contextos, publicado en 2012, en el portal de la Defensoría o en el portal de la UNAM. Y el que lo quiere leer actualizado, lo va a encontrar disponible para todos en el portal académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Derecho Constitucional, Ferreira, lección tercera. Pero en el portal de la UBA no se accede si uno es alumno de la... Salvo el mío. El mío es socialismo total. Ni revolucionario, ni cubano, ni venezolano, nada. Socialismo total. Bueno, mi papá era socialista. Sí, no hay... Sí, está esa regla de que acceden los alumnos. Ahí está todo. Por nombre y apellido. Eduardo Di Pasquale, trabajo en el Ministerio de Justicia de la Nación. ¿En qué lugar? Actualmente estoy en la Dirección Nacional del Automotor. Pero trabajé con un conocido tuyo seguramente con el Floca, el proyecto criminal, Rosa Casparón, y con Corti en la ciudad de Buenos Aires, cuando estuvo en el proceso de mayoría. Un gran amigo, Alejandro. Mariela Reganelli, soy abogada, trabajo con la Defensoría del Pueblo, con la elaboración de normativa interna, legislatura, protección, resolución. Qué bueno. ¿Verdad que sí? Yo soy Mirta Martelli, soy psicóloga, docente y creadora comunitaria. Bienvenida. Yo soy Liliana Tucci, soy administrativa de una empresa constructora. Mariano Vivas es mi nombre, soy abogado por la UCA, ejerzo penal, derecho penal. Hice posgrados todos en penal. Pablo Vázquez, soy licenciado en Administración, hice una maestría en Administración Pública y trabajo en organizaciones externas. No soy egresada de Bellas Artes, nada que ver. ¡Qué lindo! ¿Qué haces acá? No, aparte de la carrera de internacional,
Pero en realidad lo que hago ahora es, hace 10 años me dedico a digamos, la participación democrática ciudadana. Y bueno, estoy en el Consejo Consultivo de Palermo y necesito aprender más sobre eso. Acá lo conocemos. Mi nombre es Carlos Matías del Castro, me presento con la gente, trabajo en la legal y técnica de este organismo. ¿Qué es? 31 años. ¿Y por qué no estás en la maestría? Lo empezó a hacer este año y no lo inicié. El año que viene ¿Y la maestría? Me llamo Iván, estoy pronto a ser abogado en 5 semanas. ¿Quiere que lo felicitemos por eso? No, pero comento porque por ahí en 5 semanas les aviso. Estamos acá. En la UBA estudiando, haciendo el práctico acá en el CERS, acá enfrente. Y bueno, me elegí acá, quizás elegí estudiar acá por una afinidad, quizás la óptica, el derecho, las visiones que hay. Yo soy Laura, abogada de la UBA también. Trabajo hace 8 años en la gestión pública, actualmente estoy en la legislatura de la ciudad. ¿Con quién trabaja? Con Virginia González Gas, socialista. Sí, sí. Ex rectora del colegio. ¿Usted del colegio? Sí. Ah. La parecida a decir. ¿Eh? ¿Usted también del colegio? No, pero fue rectora. Usted es la única, me parece acá. ¿Eh? Yo soy Carlos Tambusi, soy docente de la UBA de Derechos Humanos y Garantías. Te conozco de sala de profesores. Sí, seguro. 20 años, 22 años en asuntos de Gordillo, Derechos Humanos y en la defensa del consumidor. Claro. Y soy secretario del juzgado contencioso administrativo de López Alfonso. Ah, estás con Marcelo. Iba a decir, viste, nuestro especialista en árboles. 18, doctor López Alfonso. Perfecto. Bienvenido. Me llamo Pollato Ruani y soy empleado de la FIP ¿De la FIP? La FIP de agua. Hernán Arias, soy licenciado en comunicación por la UBA, trabajo en una consultora de comunicación. Carlos Liera, soy abogado de la UBA 1978. Ah, me ganó. Constitucional de Uruguay. No, me ganó. Y soy profesor del Salvador. ¿De constitucional? No, de hecho procesal, pero... Primera cuestión. No es una cuestión disputada, sino que es una cuestión indisputada. Son 30 personas, o 32 personas aproximadamente. Faltan algunos. Faltan algunos. Pero ustedes se habrán escuchado y las presencias son heterogéneas. O sea, hay personas que provienen de diferentes lugares. Hay personas con muy buena versación y entrenamiento. El amigo, todos los días, el amigo todos los días trabaja con el concepto de constitución. Todos los días, por lo menos 7 horas por día, está con el concepto de constitución. A él no le importa si el concepto de constitución es bueno, malo, regular. Él necesita un concepto de constitución porque es un parámetro para su creación. Ni siquiera un limpiaparabrisas, es una brújula que él, ¿me equivoco? Todos los días. Encima él no trabaja con dos, con una, trabaja con 2 constituciones. O sea, para que vean la heterogeneidad. Amigo, ¿cómo? ¿Cómo? Ya vamos a ver, por eso ¿Qué es la Constitución? Es el otro extremo. Otros colegas, aquí presentes también, muy jóvenes, personas que van al gimnasio todos los días como que corren 10 kilómetros. Este chico. Los abogados. Sí, este chico, por ejemplo, chico que está todos los días entrenado, muy entrenado, trabajando. Discúlpeme, doctor, que interrumpa, pero hay una cuestión, somos todos abogados, todos los abogados trabajamos con la Constitución. Y yo estoy dentro del colegio, soy delegada del colegio de abogados. ¿Me permite y lo que voy a decir? también trabajamos con la Constitución, porque si no parece que algunos sí trabajan y otros no. Yo No dijo eso. ¿Me permite? Lo que quiero compartir con ustedes el mensaje. Mi estilo de disertación es un estilo magistral. Presento las ideas, indico de
manera abierta, socializada para todos los planos materiales, para que accedan, para que lo vean, y que vengamos acá a discutir. Lo que yo tengo que presentarles a ustedes para las discusiones que van a sobrevenir sobre el concepto de constitución es que existe una composición heterogénea. No existe, o sea, no significa que esa composición heterogénea genere un bloque dominante y un bloque dominado, sino que los niveles discursivos pueden llegar a ser distintos para un profesional, por ejemplo, que hace derecho penal exclusivamente, como el presente acá. Un profesional que hace derecho penal todos los días está trabajando con la Constitución, con el manejo de las garantías, exclusivamente. Llega al juzgado, llega a su estudio y maneja con las garantías. ¿Me equivoqué? Está constantemente con eso. El otro amigo que yo significaba trabaja todos los días, no con una, con dos constituciones, con la de la ciudad y con la federal, constantemente. Yo lo que voy a tratar de hacer para todos ustedes, no creo que lo logre, lo voy a intentar, generar un discurso lo suficientemente abarcador para que todos queden con algún grado de atracción o de simpatía con las ideas que voy a compartir y los ejes que voy a trasladar. Ustedes mismos podrán apreciar la dificultad original que existe en el principio del discurso para hablar a una platea tan comprometida, porque todos los que están acá están muy comprometidos, pero con esta heterogeneidad. Por eso les aviso que en algún momento del discurso, es posible que algunos no entiendan. Entonces, en el momento en que yo estoy hablando, quizá para los que entiendan. O sea, está claro que no se ofendan, Si en algún momento, inclusive, del discurso voy muy rápido, ustedes saben que todo esto está recogido en internet, está en internet, que lo podemos leer y que lo podemos volver a discutir en la próxima clase. O sea, la idea es que todos los que están acá presentes se puedan desenvolver con la teoría del derecho y con algo de la praxis del derecho. Y que en el ámbito de esta diplomatura todos queden contenidos. Y que aquellos que tienen un nivel muy interesante realmente puedan adiestrar. Exactamente. Entonces lo que yo voy a hacer, como si esto fuese un curso de lengua extranjera, no voy a arrancar ni por principiantes ni por avanzados. O sea que el discurso va a estar en intermedia, tirando avanzados. En cuanto se sienten desacomodados o muy desacomodados, lo único que tienen que hacer es levantar la mano y decir: hasta acá hemos llegado. ¿Está claro? Fundamentalmente estoy pensando en usted y... No se preocupe, porque yo hago escritos muchas veces judiciales y estoy bastante preocupada de la tecnología y hoy estudio, o sea, que hace años me interesa seguir. No soy abogada ni voy a ser abogada por un tema de edad, pero me dedico a eso, a defender, digamos, los derechos de los ciudadanos dentro de mi ámbito. Precisamente cuando el año pasado yo tomé la decisión de escribir este trabajo sobre la Constitución. Tomé esa decisión porque todo constitucionalista tiene que tener al menos 4 trabajos escritos. Uno sobre el concepto de derecho, otro sobre quién fue el autor de la Constitución argentina, otro sobre el concepto de Constitución y otro por lo que surge de la Constitución. Todo constitucionalista tiene que hacer esto. Sobre el concepto de Constitución trabajé prácticamente toda mi vida y la disertación escrita es la que yo les invito a que comiencen a leer, a degustar y a criticar. El texto arranca de manera muy simpática, lo voy a tratar de reproducir, y para que todos nosotros podamos apreciar, que puedan participar aquellos que no tienen la formación jurídica necesaria. Les voy a mostrar algo que quizás los va a sorprender. Mi hipótesis, mi conjetura inicial es la siguiente. Vamos a partir de un axioma. ¿Sí? O sea, es una verdad indestructible, una verdad indiscutible o una verdad indisputada, o más simple, una cuestión que no vamos a disputar. ¿Ok? Lo que no vamos a disputar acá es que hace 250.000 años, un día el hombre se bajó del árbol.
Es una cuestión indisputada. Y el día que el hombre baja del árbol, en la misma estructura argumental, está probado biológicamente que el cerebro, la composición anatómica de su cerebro, era semejante a la que tiene ahora. Los voy a escuchar a ustedes, que es un público tan dúctil, tan amplio, tan formado, para que con los dedos de mi mano vayan enunciando, si fuese posible, en orden cronológico, si fuese posible, en orden cronológico, inventos o descubrimientos del ser humano. Llamaremos descubrimientos a todo aquello que el hombre tuvo que levantar para poder observar, sin ser muy positivista. Y llamaremos inventos a todas aquellas cosas que exactamente no estaban en la naturaleza. Siendo más sencillo, les voy a poner la siguiente imagen. Cuando se baja el hombre del árbol, baja ella también. Entonces están los dos sentados así. En esta imagen que están los dos sentados, pueden haber nacido las ciencias sociales o las ciencias naturales. ¿Cómo puede ser? Fíjese. Si él le preguntó a ella, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Es un criterio epistemológico en el cual una tendencia filosófica dice que las ciencias sociales nacieron primero que las ciencias naturales. Si el día que se bajaron del árbol, los dos se pusieron así y dijeron, qué lindas las estrellas, estuvieron contemplando la naturaleza. Asumimos como axioma que existe fuera de mí una naturaleza y que existe fuera de mí un ámbito cultural. Escucho a este curso tan nutrido sobre inventos y descubrimientos del ser humano 250.000 años, empezando por rueda, fuego, vapor, traten, espere, usted que es de un partido político. Emprendedores. Esperen, el que dijo rueda, en rueda quedaría subsumida la idea de maquinismo, o sea, la palanca política. Ya está rueda, está palanca, está máquina, ¿sí? Dijeron rueda, es un invento. ¿Qué más? Es un descubrimiento. Muy bien. 32 personas, 250.000 años. Brújula. No, la presencia, pero escúchenme, estamos en rueda, brújula, aguanten un poco. Traten de mantener cierta cronología. Ayúdenme. El lenguaje. El lenguaje. Los alimentos. El lenguaje. Primero el oral antes que el escrito. Sí. Who knows? Guarda. Nadie sabe, una discusión inmensa. Estamos. Si hubiese existido internet, dirían, se descubrió la rueda. Se inventó la rueda, se descubrió el fuego. Se inventó el lenguaje. El lenguaje vino con la escritura. Un momento, el lenguaje. El lenguaje es una evolución. ¿Cómo? Es una evolución, no es un invento así. Bueno, está bien, sí, pero quiero decir, no creo que sea un lenguaje natural. Pero el lenguaje no vino antes que todo porque yo me tengo que comunicar con las otras personas. Después vino el fuego y vino la rueda. Yo lo que trato de que ustedes lleguen a ver esto, lleguen a 10. Inventos y descubrimientos. Estamos en 3. 250.000 años. Estamos viviendo un momento de la historia que creemos que se inventó todo y que no hay nada. ¿Qué más? La casa. No puede estar dentro de la A ver, amigo, los alimentos. ¿Usted lo tomaría bien si yo, en lugar de alimentos, dijese, tomando la rueda, la palanca, el fuego y el lenguaje, dijera la agricultura? Entonces estaríamos máquinas, fuego, lengua, agricultura. 4. Arma. La agricultura, eso la Los 4. Los gobiernos. Los vestimentos. Espere. ¿Puede aguantar hasta
hasta... Sí, porque... Mire, estamos en 4. Y yo no estoy seguro que tengan 6. ¿La vestimenta? La propiedad privada de estos míos. Espere. El discurso sobre la desigualdad de Rousseau. Había un señor llamado Rousseau que escribió un discurso sobre la desigualdad y dijo que la propiedad existió ese mismo día que uno se paró y dijo esto es mío. 4. La exploración puede descubrimiento de nuevos territorios. Después de la agricultura, ¿qué tenemos? La navegación, ¿les parece? ¿Les gusta la Bueno, pero lo que pasa es que la construcción podría que, son 5, pero podría quedar subsumida en lo que hablamos de máquinas. Espere, 5. Pero espere. Vamos en 5. Escúchela. Ella no se da cuenta y empieza a hablar de cosas que ocurrieron en el 1500 y en el 1600. Y resulta que yo planteé en 250.000 años. Ya está en el 1500, 1600 ella. Ya está ahí con el preiluminismo, está empezando. 5. Lo que yo quiero demostrarles, esto es un juego, que dentro de las invenciones que ha desarrollado el ser humano y descubrimientos en 250.000 años, la idea de constituir un gobierno y declarar derechos y deberes fundamentales forma parte, quizá, de este decálogo o de estas 20 verdades o de 30 verdades que establezcamos. Y esto que yo quiero plantearles a ustedes, como idea originaria, y como idea originaria una suerte de Big Bang, es no solo que no todo está inventado, no solo que no todo está descubierto, sino que esta misma situación que se ha planteado, si nosotros tenemos que, si ustedes tuvieran que hacer un ejercicio para la semana que viene y plantear acabada y detalladamente 30 inventos y descubrimientos, y que un invento o descubrimiento no desplace al otro, porque por ejemplo yo le digo, nadie me habló de la telefonía celular, todo este tipo de cosas, pero todo este tipo de cosas existe porque existieron físicos al principio del siglo XX. Los físicos, o sea, todo lo que nosotros estamos viviendo hoy en materia comunicacional, digital, es la física del principio del siglo XX, Einstein y sus hermanos. Y Einstein y sus hermanos es hijo de señores como Galileo, como Copérnico, como Newton, como Descartes, como Leibniz, que se dedicaron a contemplar el mundo. Dentro de esta contemplación del mundo están aquellos que se han dedicado a realizar descubrimientos e invenciones tales como enviar una nave a la Luna. Pregunta. Para usted, ¿quién fue más importante? ¿El descubrimiento de Copérnico, el de Galileo o el de Einstein? Elija uno. Galileo, porque tomaba las ideas de Copérnico y dijo, mira, estos muchachos, esto se mueve. Esto da vuelta. El descubrimiento de Galileo es semejante, ¿a usted le parece, con el invento de una constitución escrita y que la comunidad esté organizada? Pregunta, porque lo de Galileo fue tremendo. Galileo descubrió que esto es un... Yo les quiero decir una cosa alrededor de eso, ¿no? Quiero decir una cosa. Ptolomeo fue un físico matemático, el autor de la teoría geocéntrica. El muchacho decía que si nos quedamos sentados, todos giran alrededor de la Tierra. La muchachada anduvo 18 siglos dando vueltas. Sí, 18 siglos. Se calcula que somos aproximadamente unos 70, 30.000 millones los que anduvimos por acá. Actualmente vive el 10% de la población que habitó el mundo. Y cuando el hombre se bajó del árbol, no sabemos cuántos eran. Pero calculamos que el día que descubrieron el fuego, serían alrededor de 50 millones. Por una vez
abro una ventana. Vino a hacer un curso de doctorado un matemático colombiano. Como nadie, flaco, no entendía nada, un día le dijimos, mire, pasar pizarrón y explicarnos con ecuaciones cuántos humanos vivían en el mundo el día que descubrieron el fuego. Nos mató. A la segunda ecuación ya no entendíamos nada. Y él llegó a una conclusión que allá por el año 50.000, cuando descubrieron el fuego, parece que había 50 millones dando vueltas. Incomprobable. Cuando Galileo lleva sus descubrimientos, el mundo vivía, visto con sus ojos actuales, de manera bastante desorganizada. Pensemos el mundo de Galileo era el mundo europeo. Los puritanos todavía no habían cruzado el Atlántico. Acá no sabemos. O sea, andaban los muchachos y las muchachas, andaban de acá para allá, no con mucha ropa. Pedro de Mendoza ya había o estaba repartiendo tierras. Yo creo que sí, que la idea de constitución es una idea importante y relevante. Si ha de ser cierto que las comunidades tienen la necesidad de desenvolver su vida de manera organizada. Hay dos palabras en español que a mí me complican un poco, porque están organizar y ordenar. Organizar y ordenar. La pregunta que uno tiene que hacerse entonces es la siguiente. Los seres humanos necesitan, pueden o deben estar organizados, ordenados, o podemos vivir de cualquier otra manera. Si la respuesta es que nosotros no podemos vivir como vivía acá el amigo Thoreau, ¿se acuerdan de Thoreau? Thoreau, T-H-O-R-E-A-U. Un día se rayó y se fue a vivir al bosque en Estados Unidos. ¿Usted es argentina? La voy a incomodar. La voy a incomodar y mucho. La voy a incomodar ante todos. Sí, la voy a incomodar. ¿Usted me dijo que era abogada? No. De turismo. De turismo. Uy, ¿cómo la voy a incomodar? Uy, sí. Sí, la voy a incomodar porque se metió con Galileo. No. Viajecito. Estás torturando antes de... Sí, esto es casi, hay que llamar a la defensora general de la nación porque va a ser una tortura lo que voy a tratar de la técnica. Se sortea un viaje. Terrible. Terrible. Es fuerte. Hoy la Argentina parece que se divide en dos. Entre aquellos que pretenden desarrollar los contenidos de la Constitución y aquellos que están en contra y dicen que el desarrollo de los contenidos de la Constitución precisamente los viola. Entonces estarían de un lado los desarrolladores de la Constitución y de otro lado los violadores. Todavía no fue. Ponete neutral y decir ni. La Argentina tiene una Constitución. Sí. Escrita. Sí. ¿Y para qué sirve? Para Ahí está la pregunta. ¿Para qué sirve la Constitución? para reglamentar la vida de todos los ciudadanos. De todos. ¿Y cómo la reglamentan? Con los artículos, las leyes y las leyes. Y las normas. ¿Usted cree que existe una Constitución en la Argentina? Claro. ¿Existe? Sí. ¿Se aplica? Sí. Déjenla sola, que no sé. Escuchen, si están al lado nada más, escuchan cómo está respirando, se van a dar cuenta de lo nerviosa que está. Claro, porque es una maldad eso. O sea, Y algunas leyes se cumplen y otras... No me adjudique cosas, no. pero eso también es una broma. Es una brincadera. No me contestó. Sí, que No, dije que algunas algunas se cosas cumplen sí, y otras otras no. Pero existe. Claro. ¿Cómo imagina usted la vida de 44 millones de personas sin Constitución? O sea, se levanta a la mañana, un día usted. ¿Cómo sería? ¿Cómo se le imagina? Creo que era jungla.
Sí, porque la ley es más fuerte. Ella dice que la ley es más fuerte. Moría menos abogado. Inglaterra tuvo miles de años sin constitución. Pregunto. La pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente. El hombre descubrió el fuego porque evidentemente tenía una necesidad. O por casualidad. O por casualidad. Vamos a este ejemplo que le va a gustar mucho y a mí me gusta mucho. Para mí es penetrante. 250 personas subidas a un barco, a una cáscara de nuez, año 1620. Está en Inglaterra y le dicen: usted, por sus ideas religiosas, su culpa. Entonces usted se sentaba en el barquito con su marido, con su papá y su mamá. ¿Con quién quería ir en el barquito? Con mi papá y mi mamá. Con su papá, su mamá. ¿Y quién más? Mis hermanos. ¿Cuántos hermanos tiene? No, soy favorita, pero bueno. Todos los que se subían al barco sabían de que cada 2 llegaba uno. Repito. En 1600, cuando no existía todavía la invención de constitución, ya Galileo andaba dando vueltas, después en 1637 Descartes iba a publicar su discurso del método. Pero usted se subió a un barquito porque no podía vivir, atravesaba el océano Atlántico, y todos los que estaban en el barco, parece que todos los que estaban en el barco, sabían que de cada 2 llegaba uno. Ok. Porque se morían o en la travesía o en la bajada. Yo les cuento, además, que cuando estas personas bajaban a unas tierras donde en general hay entre 15, 18, 22 grados bajo cero en un momento del año, y en otro momento del año es mucho calor. Yo siempre necesito un punto de apoyo para moverme, para que todo comience, para que todo tenga un comienzo. No sé si todo esto empezó hace 13 billones de años. La literatura norteamericana, la ciencia norteamericana dice que todo esto empezó hace 13 billones de años. Ni 14 ni 13 y medio. 13. Han armado toda una presentación científica para demostrar que hace 13 billones de años que empezó todo esto. Está comprobado, absolutamente comprobado, que estas personas que se subían al barquito hacían una suerte de acuerdos en esos barquitos. Juntaban las manos en el medio, claro, juntaban las manos y rezaban, porque no había teléfonos celulares, porque no había manera de comunicarse, y porque no lo voy a decir porque es una grosería, pero estaban viajando a un lugar donde eran absolutamente expulsados. En el lugar donde ellos vivían, fundado por los romanos, pero un continente europeo, dicho de una manera muy grandilocuente, la cuna de la civilización. La idea de organizar la comunidad, distribuir o separar las ramas del gobierno y decidir cuándo usted iba a peticionar y por qué él la iba a proteger y cuidar y le iba a servir a usted. Si bien circulaba entre algunos autores, especialmente del siglo XVIII, no era así en el siglo XVII, cuando esta muchachada, valiente. ¿Se puede imaginar lo que era un barquito en el medio del Atlántico? Porque usted puede decir, bueno, mira, salí en el verano, fenómeno. Pero el verano dura 3 meses. Y en ese barquito que viajaban, yo no sé exactamente cuánto tardaban, pero no tardaban 3-4 días en cruzar el Atlántico.
La idea de constitución corresponde verdaderamente a los puritanos. Ellos hacían en los barquitos, celebraban unos covenants. C-O de corta E-N-A-T-S. Acuerdos. Esos acuerdos eran que cuando yo me bajaba no te iba a matar a vos y vos no me ibas a matar a mí. Que yo le iba a cuidar a ella y que ella me iba a cuidar a mí. Y que en ese mínimo estado de asamblea, asambleario, casi imaginario, usted lo vincula con Grecia, pero estos no tenían Grecia fue un lugar donde existían 98% de esclavos y 2% de demócratas. Estos eran todos libres. Usted viajó con su papá y su mamá y eran libres. Y cuando cruzaban el océano Atlántico era porque se iban a regresar. ¿Qué tenían estas personas? Estas personas tenían algo que es muy difícil de individualizar en otros sectores. Si eran puritanos, y esto no es una clase de religión, pero cada día me convenzo más de esto. El puritanismo tiene una característica que es de realzar o glorificar a Dios constantemente. Y la glorificación de Dios se hace a través del trabajo y la generación de la riqueza. No estoy diciendo que eran buenos, no estoy diciendo que eran malos. Eran puritanos, está aprobado. Eran expulsados, está aprobado. ¿Tenían una ética? Tenían una ética. Iban a un lugar naturalmente despiadado, es cierto, porque el invierno era terrible. Con las maderas del barco, en el cual habían muerto parte de su familia, iban a construir la casita en la costa. O sea, en algún lugar, en algún momento, en algún sitio, en algún espacio, tiene que haber aparecido la idea de muchachos, vamos a ordenarnos. Muchachos, vamos a organizarnos. Muchachos, a los codazos. No va. No va. Para mí, después de 35 años de estudio, por ahí puedo cambiar, pero hoy cada día más estoy más cerca de esta idea de que fueron verdaderamente los puritanos en el medio del Atlántico los que sembraron por primera vez la idea, no sé cómo decirlo, lo voy a decir suavemente en español, es preferible ordenados. En 1651, cuando ya un montón habían cruzado el Atlántico, un señor que vivió más de 90 años, que para mí es falso, porque ¿cómo podía vivir 90 años sin traumatólogo, sin nutricionista, sin implantes dentales, sin anteojos, sin Viagra? Capaz que por eso. Porque viejo tomaba Viagra, no, probablemente. No, por todo lo demás. No, porque no tomaba. Tomás Hobbes. Tomás Hobbes. Lo digo para eso. ¿Quién puede ser Hobbes? Y quizá el inventor del derecho. Tomás Hobbes, el inventor del derecho. Tiene una importancia tan grande lo que estamos viendo como Einstein. Hobbes divide los pensamientos, los que están a favor y los que están en contra. No hay tibios con Hobbes. Hobbes dijo en 1651, no es la verdad la que hace el derecho, es la autoridad. La autoridad. Autorictas, non veritas, facie lege. Lo pronuncié mal en latín porque tenemos una especialista en latín, entonces lo pronuncié mal a propósito para ser detectado que pronuncio mal el latín. Y yo le quiero decir una cosa, tuve 4 años de latín en el colegio secundario y no me acuerdo nada. ¿A usted le pasa lo mismo? ¿Eh? Obvio. No me acuerdo. Yo poquito. Un momento perdido de mi vida. 4 años de latín. ¿Siguen teniendo latín? Sí, ¿y cómo? ¿Y cómo? ¿Eh? 5 años. 5 años de latín. Está bueno. Sí, sí. Es divertido.
Más cuando corregí después un profesor en la facu y casi te bocha. Creo que el latín lo que tiene es que les estimula y mucho la capacidad analítica. Sí. El estudio de los idiomas. Ya que no escuchó nunca de Thomas Hobbes, 1651. Tenemos que poner una fecha fundacional, porque no puede ser que usted diga, mira, nosotros tenemos una constitución. Bueno, de Argentina todavía ni hablamos, ni llegamos. Pero en algún momento alguien se le ocurrió. Fíjense los españoles. Vamos a hablar un poquito con los españoles. Vamos a criticarlo con todos los españoles. Sí, vamos a criticar a los españoles con todos. Los españoles han descubierto desde 1970. ¡Claro! Ahí está, ¿ves? Llega. Usted, por ejemplo, viaja a España, a cualquier región de España, y se encuentra con un constitucionalista español. Conversa con el constitucionalista español. No sé si a usted le ha pasado en algún momento o a los colegas. Es como vivir en Finlandia. Hablan de la Constitución española, realmente maravillas, que tienen desde 1978. Pero claro, pequeño detalle. España nos triplica o nos cuadruplica en vida comunitaria. Háganme. ¿Qué constitución tuvo España vigente por más de 20 años? Por más de 25 años. No la llamamos constitución. Porque estamos llamando... No, porque estamos llamando constitución acá en un código donde estamos todos diciendo, es una constitución, es una ordenación donde ella no le va a pegar a ella y ella no le va a pegar a ella. Y si entre ellas discuten, va a venir él para resolver el conflicto. Totalmente, ¿no? ¿Eh? No podemos llamar una constitución otorgada. Hay otra palabra que la tengo que decir, pero lo contrario de otorgada, discúlpeme que lo dé la palabra. Lo contrario sería consensuada. Pensemos que hay constituciones otorgadas. Por ejemplo, la constitución que ni siquiera se llamó constitución durante el franquismo porque fue ley fundamental, creo que lo llamaron. Vamos más cerca, ¿hay algún chileno acá? Esperen, ya sí, esperen. Los chilenos tienen una constitución otorgada. Y hacen esfuerzos descomunales, los amigos chilenos. Usted tiene que verlo, los esfuerzos, las estructuras argumentales que intentan hacer para demostrar que no fue una constitución otorgada por un dictador llamado Pinochet. ¿Se imagina lo que sería su vida? Su vida. Si usted estuviese viviendo en este momento una constitución otorgada por un dictador llamado Videla, usted como abogada, para explicar el artículo 7 de la Constitución Argentina, tendría que remitirse a la comisión legisladora que hizo la Constitución. Si usted está angustiada, estaría en un tratamiento prácticamente con eso. Llamamos Constitución aquella que tiene cierto marco de concesión, como tuvieron ellos. ¿Qué hicieron los españoles en 1978? Moncloa. Exactamente. Discúlpeme mi amigo, a Moncloa le falta el sustantivo. Pacto o acuerdo. Acuerdo. ¿Y qué hacía la muchachada que venía en los barquitos en el medio del Atlántico? Covenants. El pactismo, el acuerdismo, el compromiso, no es lo mismo, pero es todo lo que está rondando acá, dando la vuelta que acerca de la ordenación. Entonces, ¿qué hicieron? Eligieron 7 ponentes. 7 personas que pensaban bastante distinto. Están 6 vivos, ¿no? Sí. 6 vivos. Vamos a redactar una constitución. Y redactan una magnífica constitución, Constitución Española, Constitución del Reino de España. ¿Está bien? Constitución del Reino de España. Yo tengo amigos republicanos. Y les digo, ¿cómo pueden hacer para vivir con una constitución monárquica? Y bueno, vivimos. Parece que la Constitución Española de 1978 deja espacio
para este desenvolvimiento. Y acá vamos más cerca. Brasil. Nunca en toda su historia tuvieron una constitución durante 25 años. Se reunieron en 1988 y dijeron, bueno, ahora vamos a hacer una constitución, la vamos a poner en la constitución todo lo que queremos. Hasta la tasa de interés que tenían que cobrar los bancos. Recientemente han incluido el derecho a la felicidad. Los brasileños se caracterizan por poner en la constitución todo. O más grande del mundo, o más grande del mundo, la constitución más grande del mundo. ¿Qué ponemos? Todo. Si usted quiere ser feliz, viaje a Brasil, que está el derecho a la felicidad. ¿Emilio? No tenía lo de José Sebastián, que no le dice todo. Ah, bueno, ¿lo dejás? Sí, no sé si se entiende. Dijo que tenía una... No, después lo vemos. Dos ideas nutrientes. La primera, la de ordenarse, y la segunda, de cómo ordenar. La mayoría de los constitucionalistas tienen la tendencia a hablar de organización. Para mí, cada vez que camino, sobre todo cuando camino para el costado, me doy, no sé si el amigo pensará lo mismo, que las constituciones ordenan más que organizan. Que la principal finalidad de la Constitución es prescribir un ámbito de lo que se puede hacer, de lo que se debe hacer, y otro ámbito que queda fuera del tejido de la Constitución. Volviendo a nuestro amigo Galileo, a los árboles, y dando vueltas con todo esto, postulo y quiero compartir con ustedes la idea que pensar en una constitución, o sea, pensar en una ordenación, pensar en una ordenación para una comunidad. No dije si una ordenación de una comunidad justa o injusta, no me meto en eso. Una ordenación, y entendiendo por ordenación, prescripción. ¿Qué significa? Cerrar la puerta. No, ¿podés cerrar la puerta? No, cerrar la puerta. Hay un mensaje que en español puede decir la puerta está cerrada. Descriptivo. Cerrar la puerta. Cerrar la puerta. La Constitución tiene que ser entendida de ese modo. Si la Constitución no es entendida de modo prescriptivo, no existe, porque el mensaje de la ordenación comunitaria que debe cumplir la Constitución es precisamente prescribir qué tienen que hacer los servidores públicos que están por acá adentro. Ahí tenemos un servidor público que trabaja todo el día. ¿Cuántas causas tiene? ¿100.000? No, jugado nuevo. ¿Pero no llegaron todavía? Todavía no, pero van... de ejecuciones fiscales... Pero van camino al cielo. Imagínate usted va a trabajar en un juzgado donde hay 100.000 causas. El amigo va camino al cielo. Usted con 100.000 causas. A ver si tendría que tomar antidepresivos o algo de ribotril, porque realmente cuando llega a su casa cerró. Yo conozco una jueza del fuero de la ciudad, que es muy joven y muy linda. Y ya sé, ya lo ubicó. Que me dice que cuando llega a la casa los fines de semana sigue pensando en la cantidad de causas que tiene, porque creo que ya llegó a 100.000. ¿Qué les cae? ¿Un amparo por semana? ¿2 amparos por semana? Más o menos. 150 ejecuciones fiscales. ¿Quién trabaja por los amparos de salud? ¿Cuántas? 150 por día. Hablando ahora con mayor dulzura. Hay algunos presupuestos que uno ontológicos, cuando comienza esta disquisición de tipo filosófica, que debe necesariamente tomar. Las tiene que tomar, porque si no los toma, todo se complica. El primer presupuesto ontológico es ¿creo o no creo en Dios? Soy agnóstico. Creo que todo lo que me rodea existe. Creo que usted existe. No puedo probarlo. Ninguno de ustedes, según mi perspectiva, ninguno de ustedes puede probar realmente que existe.
porque para probarlo dependen de sí mismos, pero me meto en la filosofía, una discusión de 2000 años. Mi presupuesto es que hay una realidad que existe independientemente de mí. O sea, en este momento hay una persona trabajando en un juzgado de la ciudad redactando una sentencia independientemente de que yo la vea. Alicia Pierini está tomando mate en la casa, con bizcochitos y llegó, independientemente... No lo creo, que ya llega, no. 7:20, no llegó todavía. Primer presupuesto. No voy tan lejos como decir todo lo que existe es solamente la materia. En una época yo era absolutamente materialista y hoy soy un materialista relativo. Porque creo que existen ciertas idealidades que están objetivadas, por ejemplo en bibliotecas, y que no tienen la forma material que tiene un zapato, un saco, un ser humano. Segundo, para dar respuesta a la suya. La afirmación que yo hice es la bisagra del pensamiento jurídico. Es la proposición básica. Si el derecho es lo que debe ser, o el derecho es el resultado de la autoridad. Acá no hay otra manera de tomar el pincel. Usted tiene que tomar el pincel con una mano, no tiene opciones. Bueno. Después tomamos el tiempo. Frente a esta alternativa, cuando usted comienza a pensar la ordenación comunitaria, entonces dice, yo voy a escribir sobre la ordenación comunitaria. Entonces él hace un trabajo sobre la ordenación comunitaria y me lo entrega y se acá vuelan los pajaritos. Claro, por ejemplo, algo lindo, a usted le va a gustar. A muchos de los jóvenes que están acá. Vamos a eliminar las cárceles. Vamos a hacer que los ricos paguen y que los pobres tengan mayor acceso. Vamos a hacer una constitución todo como que quieren poner. Bueno, vamos a hacer distribución, distribuimos la riqueza, distribuimos la renta agraria, eliminamos las cárceles, ponemos revocatoria de mandatos. O sea, todo lo que se les ocurra. Todo lo que se les ocurra. Lo redactamos y lo ponemos en una constitución. ¿Y después? Esperen, completo. Van a chocar con este mismo argumento. Si la Constitución es lo que dice la autoridad, o la Constitución es lo que dice el pensamiento justo. ¿El pensamiento cómo? Justo. Si partimos siempre de este presupuesto de Hobbes, ¿no? Cuando él hace las leyes de la naturaleza, el que plantea esta cuestión de... Perdónenme, usted lo mira. Usted recién se empezó a tomar al amigo Hobbes. Hobbes era un señor que un día dijo, miren ustedes, la cosa es, ustedes viven cagándose a trompadas. Perdón por eso. La única manera que dejen de pelearse entre todos ustedes es que hagan un pacto. Y que en este pacto le entreguen todo el poder a él. Al soberano. Pero una vez que se lo entregaron, no lo pueden corregir. Por eso, el autor del absolutismo. Perdóneme, porque ahora, esta interrupción porque dije en el ida y vuelta discursivo para 1651. Leviatán. Cuando él plantea el tema de que el hombre en su conjunto espera, por ejemplo, en una de esas partes, dice que el hombre espera que la otra población, una población espera que la otra población termine de cultivar y cosechar para poder invadirlo y quedarse con la cosecha, etc. O sea, la cuestión de la apropiación del otro sería inequívoco con respecto a ese presupuesto de decir, bueno, dividimos la riqueza, no hay más cárcel, siempre va a haber del presupuesto de Hobbes, el pensamiento de Hobbes, esta idea que siempre el otro va a querer algo más, inclusive que no sea de él. O sea, que me parece que sería una cuestión a... ¿Quién está en desacuerdo con Hobbes? A mí no me gusta. No le gusta. Espéreme. Yo no le pregunté si le gusta o no le gusta. Yo no le pregunté si le gusta o no le gusta. A mí Hobbes no me gusta. No me gusta. ¿Puedo decir una cosa? Ya estoy con usted. Pero reconozco
que el derecho es el resultado de la autoridad. Usted dijo recién que dejó de ser capitalista, antes era más capitalista que ahora. No, Materialista, bueno, materialista con capitalista lo hacía. No soy abogado. No, pero no era abogado. No, espere. No. Rebobinar. El planteo que yo hice fue un planteo, no, escuchen, una cuestión ontológica. Una cuestión ontológica lo que estoy planteando. Porque nosotros nos estamos preguntando. Nosotros nos estamos preguntando por los entes que nos rodean. Y dentro de los entes que nos rodean, descubrimos el fuego, la agricultura, qué sé yo, y la Constitución, que es el tema nuestro. Como la Constitución como instrumento de ordenación o de organización comunitaria. Dentro de los entes que nos rodean, yo le dije que a lo largo de mi vida voy cambiando, me doy cuenta que voy cambiando las perspectivas y que en un momento de mi vida era muy materialista. ¿Qué entiendo por materialismo? Entiendo por materialismo que es lo único que existe en este mundo es la materia. Con el tiempo, mi materialismo de los 20 y de los 30 años va cediendo, se va descomponiendo mi materialismo. Y sin llegar a idealidades o objetividades, tengo la tentación de reconocer, sin ingresar en un pensamiento metafísico, aún incurriendo en contradicción, que hay ciertas idealidades que objetivamente se pueden concretar más allá de su materialidad. Ese fue el sentido en el que yo dije que el materialismo se va como desvaneciendo a lo largo de los años. ¿Está claro? Bien, yo estuve en el Museo de Ciencias Naturales en febrero. Entré, caminé, me senté. El Museo de Ciencias Naturales, no saben dónde era, no es de La Plata, no se afecta a nadie. ¿En México? ¿Eh? ¿El de México? No, para que ninguno de esos. Me senté así, alrededor mío había 500 personas que hablaban 500 lenguas. De repente se abrió todo el cielo y apareció un mensaje de Guppy Woodward, el femenino, o cómo se llama este actor que ustedes creen que es tan famoso, George Clooney. Una hora. El origen del mundo. Museo de Ciencias Naturales en New York. Descalabra es el mensaje que ellos han preparado, un mensaje que han preparado los norteamericanos para explicar el mundo. Hay una sola explicación del mundo, esa que le dije que empezó hace 13 billones de años con el Big Bang. A partir de ahí explican todo durante una hora. Ojalá se pueda conseguir, se consigue ese video. Pero me impactó mucho más porque es tridimensional. Para mí fue impactante porque nunca, o sea, tengo 53 años y llevo 50 leyendo. Leyendo. Nunca una explicación de esta. Yo la verdad, sinceramente les digo, vale la pena ir a ver eso. Porque es lo increíble, hablando de heterogeneidad, que como ellos son homogéneos, creo que ellos son homogéneos, ellos cumplen la ley, aplican la pena de muerte, invaden otros países, son homogéneos, o sea, se han enriquecido con la riqueza de los países pobres, someten a otros, son homogéneos, realmente son homogéneos. Coherentes. Sí, qué sé yo, tienen homogeneidad. Y yo descubrí que existe un discurso único en este mundo. Bueno, me pregunté y les pregunto. Esto va a los que estudian Derecho, a los de la tribu.
Si hay un Big Bang para las ciencias naturales, nosotros no tenemos un Big Bang. ¿Dónde está el Big Bang nuestro? ¿Qué somos? ¿Generación espontánea? O sea, la idea del derecho, que es algo que apareció así un día y resulta que hoy estamos todos organizados y hacemos talleres de convencionalidad. No, paremos la mano, vamos a tratar de explicar el Big Bang de todo esto. Si nosotros no podemos explicar el origen, no podemos explicar el desarrollo, y no podemos hacer ningún futurible ni futurable. Tenemos que clavar y decir, bueno, mira, esto empezó acá. Usted podrá decirme, a usted le tranquiliza lo de los puritanos, y a mí me tranquiliza porque yo me voy a dormir tranquilo. Digo, bueno, fueron los puritanos, y repito que fueron los puritanos, por el Covenant, porque tenían miedo, porque respetaban a las mujeres, porque protegían a las mujeres, porque la mujer tenía un lugar bárbaro, porque querían que las mujeres llegaran sanas para la reproducción, pese a que la mayor tasa de muertes eran las mujeres. Leo todo ese tipo de boludez, pero yo me dedico a esa boludez. Me fui a la biblioteca pública de Nueva York y empecé a investigar la tasa de mortalidad de las mujeres en los barquitos de los puritanos. Alguna explicación tiene que tener esto. No es que usted nació y existe una Constitución Federal de la Argentina y Cristina sale por cadena y dice que vamos a reformar la justicia, que están los que plantean demandas de inconstitucional en todas partes, entonces uno sabe si es constitucional, inconstitucional. No, paremos la idea. ¿Qué es la idea de constitución? ¿Es idea de organización? Como se han organizado los españoles, y se les vino abajo. ¡Y se les vino abajo! Yo estuve en España en 2003, era una orgía permanente eso. Estuve un par de meses. Parecía que con la Constitución, sánalo todo. Y sin embargo la muchachada con la Constitución armó globos, aerostáticos, bicicletas, todo tipo de instrumentos para perjudicar al otro. Yo lo que quiero compartir en esta clase, lo que ustedes tienen que pensar, es que así como hay un Big Bang metafísico para ustedes, ¿usted cree en Dios? Bueno, hay un Big Bang, ¿usted cree en Dios? En algún momento empezó esto, arrancó. Usted tiene suerte, yo no sé cuándo. Soy la envidia, yo no tengo esa suerte. ¿Usted cree en Dios? Por eso, usted y yo estamos en la misma. Pero claro, porque para este curso es para pensar, es para comenzar a pensar. El resto, las 70 páginas y la orientación bibliográfica está ahí, está servida. Van, se sirven la ley, dice, este tipo no entiendo nada, este tipo coincide, listo. Necesitamos un Big Bang. Yo me di cuenta ahí, de que estos tipos necesitan un Big Bang para explicar el mundo. Te sale del Museo de Ciencias Naturales, profundamente conmovida. Por ejemplo, yo fui acompañado de un sujeto egresado de la Nacional de Buenos Aires, de 20 años. 1 hora y media puteando lo que había escuchado. Pero para mí fue importante descubrir decir, estos tipos son 300 millones. Se ocupan de esclavizar al mundo. Y entre ellos tratan de vivir lo mejor posible. Pero tengo que reconocerles. Porque no puedo ser otario y no darme cuenta de cómo investigan el mundo. Pero después de Estados Unidos se tira a la India. Espere. Quiero compartir esto con ustedes. Después de 50 años de lectura, después de 35 años de lectura jurídica, después de haber alcanzado todos los méritos posibles, yo me olvido de todo eso. Y que nosotros necesitamos un Big Bang. A mí me tranquiliza decirle a usted que el derecho para mí nació con Hobbes. Y yo tengo dudas que Hobbes haya existido, le digo la verdad. Porque no me puedo imaginar que una persona haya vivido 90 años, que nació en 1590, sin antibióticos, sin implantes dentales. Tengo una pregunta. O sea, en Roma no había derecho. O sea, yo no soy abogado, pero conocieron el derecho romano y demás. Los romanos nunca lograron. Hace una muy buena pregunta. Y lo que vamos a intentar es darle una muy buena respuesta. Y la respuesta está flotando con la pregunta que hizo él, en lo que hemos escuchado. En los registros que están grabados está la respuesta.
Él dijo, y los romanos no tenían... ¿Cuál es la afirmación que anda dando vuelta por acá? Hay una afirmación dando vuelta, ¿cuál es? Que yo deslicé, que yo introduje. La idea de ordenación, ¿con quién nació para mí? Con los puritanos. Los romanos no conocieron esta forma de ordenación comunitaria que tenemos nosotros. ¿Cuál es la forma de organización comunitaria? Nos ordenamos, yo no puedo lastimarla a ella no me lastima a mí, somos iguales ante la ley, y hay un órgano encargado de legislar, otro de administrar justicia y otro que se ocupa de administrar. No existió esa idea en los romanos. Ni los griegos tuvieron esa idea, ni los romanos. No hay ninguna evolución histórica. Sí, claro, por ejemplo en España existían los fueros de Aragón, que eran fueros especiales para determinados sectores de la nobleza que no le podían hacer tal cosa. Pero en el sentido que nosotros estamos hablando hoy, claro, ahí está bien que lo aclaro. el sentido con el cual estamos hablando hoy, aparte de qué humanidad estamos hablando. Hoy somos 7.000 millones. ¿Sabe cuántos éramos en 1800? Miré la boludez que yo me ocupo. 1.000 millones. ¿Sabe cuánto se calcula que era en 1651? Cuando el amigo Hobbes andaba publicando el Leviatán. Imagínense si el Leviatán se publicase ahora. La cantidad de dinero que ganarían con derecho con tuerto. Escribía con pluma. Yo fui al colegio primario, y aunque no me lo crean, en el primer grado yo empecé a escribir con tintero y pluma, y a mí no me lo creen, se me ríen en la cara. Por eso, ¿con qué escribía Hobbes? En 1600, yo fui, le aclaro que no fue en 1600, yo fui en 1966. Sí, con la pluma. Mi abuela me compró con la pluma. Pero la pluma, digo, en esa época escribía con la pluma de plumista, esa era el nombre. De la plumista que la mojaba en el tintero. La mojaba en el tintero. Y la pluma de ganso. La pluma de ganso. La pluma de ganso es la que usaba Alberti. Alberti escribía, la Constitución fue escrita con pluma de ganso. En Valparaíso. Tenemos la imaginación de todos los que estamos acá presentes, que en marzo de 1852 en Valparaíso no existía la luz, el agua corriente, el gas, internet, el auto, el tren, ni la cocaína ni la marihuana, porque lo único que usaban era morfina por acá. En estos términos estoy planteando yo la idea de organización. Y cuando salí de ahí, cuando salí de este espectáculo gigantesco, magnífico, además muy bien relatado le dan muy bien la cuestión argumental a Guppy Wolf de la parte femenina y a este muchacho que dicen que tiene que buen mozo, pero a mí no me... La voz no me parece, George Clooney. Hable de lo que sabe. Déjenos la apreciación de George Clooney en nosotros. Dije, tiene que haber un Big Bang. Tiene que haber un Big Bang. Tenemos que conversar un Big Bang. Tenemos que clavar un Big Bang. Y la pregunta que hace el amigo es una pregunta fantástica, magnífica. Y los romanos no les importaba. No les importaba, no les interesaba, a los griegos no les interesaba, a los españoles no les interesaba, a los visigodos, hasta que llegó un punto de la humanidad que tenían mucho frío, estaban completamente desprotegidos, sabían que iban a morir. Uno de dos. O sea que si estábamos casados sabíamos que uno de los dos no llegaba. Lo sabían cuando se subían al barco, lo investigué, lo leí, está eso, está documentado. Yo lo que le propongo acá al curso es lo siguiente. Para mí el Big Bang de la ordenación comunitaria está en los barquitos que cruzaban el Atlántico. Si uno de ustedes tiene una mejor idea, tenemos un montón de tiempo para discutirlo acá. Pero yo les estoy planteando un Big Bang. Les digo, esto apareció, nació y se gestó de manera religiosa. No voy a entrar a discutir lo que es un puritano. Es lo que nosotros imaginamos. Es más, para mí eran calvinistas. Para mí era, pero no me quiero meter con eso, porque daría inclusive para otro curso. Sí, ya está. Yo estoy seguro, estoy cada día más seguro, cada día me convenzo más, que eran calvinistas. Lo que pasa es que el calvinismo
en la parte de Inglaterra no prendió como había aprendido en la Europa Suiza. Adelante. Esa es la excepción que yo quería hacer. Yo estoy de acuerdo con tu versión del puritanismo, pero yo creo que justamente era gente de Inglaterra los que había conocido y había pegado la idea de Calvino en Suiza, porque hay que ver la legislación que hizo Calvino en Suiza. Además de ser el primer país en el mundo cuyo máximo héroe es un religioso, ¿no? Es como si fuera San Martín de Helios. Las estatuas de Calvino en Suiza están en Ginebra y de todos lados. Y realmente la legislación que hizo Calvino comunitaria para cada ciudad suiza, yo creo que los ingleses puritanos la tomaron y la llevaron a Estados Unidos. Creo que queda un poquito más en fondo. Mi deseo es venir acá en la primera reunión y sembrar con una afirmación, una puesta en jaque a todos los conocimientos que tienen los que venían con conocimientos y a los que no tenían para estimularlos. O, dicho de otra manera, de una manera mucho más amorosa, pensar en un Big Bang. O sea, no en el presupuesto, en la idealidad, un Big Bang. ¿Por qué empezó? ¿Por qué estamos ordenados? ¿Por qué estamos organizados? ¿No podemos vivir desorganizados, desordenados? Bueno, pero a partir de esos pensamientos que ustedes van a tener de la ordenación y de la organización, van a comenzar a fijar los propios presupuestos para entrar en el documento, porque en el documento yo les planteo precisamente las dos grandes corrientes que existen actualmente para describir lo que es una constitución. Está la corriente factualista y la corriente conceptualista. Como ustedes se imaginarán, yo estoy en la teórica, en la conceptualista, porque siempre me dicen que no entiendo nada de la realidad del factualismo. Es verdad eso. No, Gustavo, vos vivís en una torre, qué sé yo, ese tipo de cosas. Bueno. Yo les planteo a ustedes en el documento las dos grandes corrientes de pensamiento que existen. Facticidad o validez. Y ustedes en el documento van a tomar partido por una de las dos. Y si no toman por una de las dos, les abro el juego para que piensen en una tercera, a ver si hay una tercera. No tiene sentido que yo venga a recitarles acá mi propio concepto o mi propia praxis de constitución. Es la noción, es el concepto más importante de la vida comunitaria. Es lo más relevante que tiene que tener un ciudadano. La propia idea de constitución. Apropiarse de una idea de constitución y desarrollar una idea de constitución. Precisamente en aquellos países donde la idea de constitución se presenta como más compartida, parece que es más mejor. Les cuento un ejemplo. Bueno, ustedes lo saben. A mí me conmueve Brasil. Desde hace 4 años yo tengo conexión académica con Brasil. En 1950, el Producto Bruto de Brasil era el 90% del Producto Bruto de la Argentina. Y tenían 100 millones de habitantes, con 90 millones de habitantes, de los cuales 60 eran indígenas. Hoy son 217 millones de habitantes, con 60 millones de pobres. Pasan a ser la 9ª potencia mundial. Nunca en toda su historia Brasil tuvo una constitución elegida por ciudadanos y ciudadanas durante 25 años. ¿Tendrá algo que ver la ordenación u organización que emana de la Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988 con los logros y con los obstáculos que tienen actualmente los brasileños y las brasileñas? ¿Existirá algún grado de conexión, doctor? ¿Qué imagen tenemos los que tenemos más de 50 años de Brasil? Teníamos una imagen de un Brasil desordenado. Bueno, los de más de 50 que estamos acá. Desigual. El des era lo que funcionaba. Hoy sigue teniendo enormes bolsones de pobreza e indigencia. Planteo 3 inquietudes o 4 y me voy. ¿En el futuro existirá la Constitución? No lo sé. No lo sé. Creo que no va a existir la Constitución. Y
cada día, cuando veo, por ejemplo, los anteojos Google, es una sospecha, una conjetura, que la Constitución va a ser por elección. Es una sospecha. Sí, es una sospecha. Me parece que de acá 50, 70, Si va a 80. votar las interpretaciones, si va a votar la interpretación de digamos, los artículos de la Constitución o de los conceptos de la Constitución, seguro. A mí me parece que se va a caer, para mí se va a caer la noción de Estado, me parece. Como esto sigue así, cada uno va a poder elegir las reglas por las cuales va a querer ser ordenado comunitariamente. O sea, si vivo en Buenos Aires, estar ordenado por las reglas de arriba. No sé, estoy fantaseando. Lo que quiero decir es que esta invención, este producto cultural, este artefacto que es la Constitución, algún día va a dejar de existir. Algún día va a dejar de existir, va a ser probablemente superado. No lo sé. Me cuesta imaginarlo, pero fíjense ustedes qué curioso es todo esto, ¿no? Porque en rigor, esto se le ocurrió alguna vez a alguien. ¿Alguna vez se le ocurrió a alguien? Y nosotros que estamos acá, hace 3 siglos y medio, nos beneficiamos y este hombre no cobra los royalties. O royalties. Claro, porque dijo, muchachos, vamos a ordenarnos un poco porque esto es un quilombo. Nos matamos los unos con los otros. Si lo hacemos de manera ordenada, la cosa puede funcionar. No sé cómo va a ser la Constitución del futuro, pero imagino que la idea de Constitución va a desaparecer. Pero el día que desaparezca la idea de Constitución, con absoluta certeza la vamos a registrar como uno de los grandes logros de la humanidad. Es decir, no en el mismo pedestal que la teoría de la relatividad, no en el mismo pedestal que la teoría heliocéntrica. Les quiero preguntar algo antes que se vayan. Hoy nosotros estamos absolutamente convencidos. Yo sé que voy a decir una estupidez. No sé una estupidez. Todos los que estamos acá presentes estamos archiconvencidos que Ptolomeo estaba equivocado y que el mundo nos giraba alrededor de la Tierra. Todos los que estamos acá presentes hoy estamos absolutamente persuadidos que la Tierra da vuelta sobre sí misma y gira alrededor del Sol. Sí, no. Hace 500 años las personas no se subían a los barcos porque temían caer. ¿Cómo nos verán dentro de 500 años? Violadores de derechos humanos. Claro. Caníbales. Doctor. ¿Verdad? ¿Y en los años? Sí, esto sigue. Esto sigue. Esto evoluciona así. España va a seguir dividida. España va a seguir dividida. No va a haber una España unida. Galicia va a abarcar todo. Galicia va a abarcar todo. Vine a sembrar dudas. Esta es la parábola del sembrador. ¿Eh? Ya la que no va a dormir soy yo. La semana que viene vamos a retomar y voy a venir con uno de los profesores de mi cátedra, muy joven, que va a desarrollar algunas cosas, pero voy a arrancar yo con la parábola del sembrador. Sí, la parábola. ¿Eh? Hoy tuvimos el sembrador, la próxima del cazador. La idea es que la hayan pasado bien, ¿sí? Les pido por favor que se conecten con el documento y con la bibliografía indicada en el documento. Así podemos seguir el martes que viene. Ha sido naturalmente un placer y los veo el martes que viene. Gracias.